Lo que vamos a hacer es, cada uno de nosotros va a ir presentando algunos elementos que han ido saliendo en las investigaciones para poner en conversación estas producciones, pero principalmente para ponernos en conversación con ustedes, ¿sí? Y que de esa charla vayan saliendo nuevas interrogantes, observaciones, sabiendo que entre nosotros de partida no hay un discurso homogéneo y por lo tanto no solamente entre nosotros sino con ustedes será un discurso bastante polifónico. El tema de la inclusión recorre los debates en la educación, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, sí, en las últimas décadas. En secundaria esto toma más fuerza desde la universalización del nivel con la ley, con la universalización del secundario que establece la ley, ¿no? Y que hace que haya 13 años de escolaridad obligatoria. Yo en este primer momento lo que voy a hacer es presentar algunas relaciones de la estructura del sistema educativo, la dinámica que tiene esta estructura, pensando en los efectos que produce en las trayectorias en los alumnos, ¿sí? Por eso la mirada va a estar puesta en este primer momento en la parte estructural. Entonces, ¿qué características tiene el sistema educativo que está diferenciado en niveles y ciclos? Esta es una pregunta que en los años 80 se respondió desde las investigaciones diciendo que es un sistema segmentado, separados en partes, diferenciado en lo que se llamaron distintos circuitos de calidad educativa diferente. Ahora, ¿qué características tiene en este siglo XXI? Han pasado más de 20 años de aquellas investigaciones, entonces, ¿cómo se presenta ahora? Por esto necesitamos revisar primero una cuestión legal, que dice la ley acerca del sistema. Y en la ley nacional lo que establece es que el sistema educativo es unificado. Esta idea de unificado lo definen atendiendo a 4 principios, que es que tiene que ser un sistema ordenado, un sistema organizado, cohesivo y articulado. La idea de articulación es donde nosotros en la investigación pusimos el foco. ¿Sí? Nos interesa saber qué pasa en estos pasajes que deben transitar los alumnos cuando terminan un nivel y pasan al otro, cuando pasan de un ciclo al otro, ¿sí? Un estudiante X pasa de la sala de 5 al primer grado, del tercero al cuarto grado, del sexto grado al primer año y del tercero al cuarto también, ¿no? ¿Qué acontece en esos momentos? Lo que sabemos de partida es que son momentos de cambios que son diferentes y algunos con mayores marcas en lo que son las experiencias vividas por los estudiantes. Nosotros también conocemos que los niveles son unidades pedagógicas y organizativas, cada uno de estos niveles. Entonces, si cada uno tiene una especificidad propia, lo que decimos es cómo lograr esta idea de unificado y que no quede en una simple expresión de deseo. Bueno, entonces ahí lo que tiene que haber son estrategias que permitan el deslizamiento, ¿sí?, entre niveles y entre ciclos. Entre la legislación nacional y la ley provincial, la 2511, en ambas aparece la necesidad de crear espacios de articulación, ¿sí?, entre instituciones y niveles. Esto está dicho de este modo. Con lo cual hay un reconocimiento de modo implícito que el sistema está desconectado, que está desarticulado, que hay fracturas, que hay cierres entre las partes del mismo. Y que por lo tanto la imagen de unidad es una imagen a lograr, es algo a lograr, no es algo de partida. En lo que refiere a este aspecto estructural de garantizar la continuidad de los alumnos, también el Consejo Federal de Educación se expidió a través de distintos documentos concertados con los distintos ministerios de las jurisdicciones. En el Plan Nacional de Educación Obligatoria, el del año 2013, allí se establecen responsabilidades
de la nación, de las provincias, ¿sí? Y plazos temporales para lograr articulaciones para cada nivel. ¿Sí? El plazo que más se extendía era al 2016, que era cuando terminaba este plan del 2013. Cuando nosotros confrontamos con lo que se había estado haciendo en la provincia de La Pampa en esos términos, encontramos que no había continuidad entre aquello que se había firmado y lo que se estaba haciendo acá en la provincia. Desde el Estado Nacional también, y en este caso desde el Ministerio de Educación de Nación, este fue un tiempo en el cual hubo una producción de materiales para tratar el tema de las transiciones educativas que estaba dirigida a docentes y alumnos. Hubo una serie de cuadernillos que se hicieron para que llegaran a las escuelas, principalmente dirigidas a esa transición entre la primaria y la secundaria, considerando que ahora pasaba a ser obligatoria. Uno de esos son los cuadernos 7, así se llaman, que son del año 2007, y están dirigidos para el séptimo grado, para aquellas provincias donde había séptimo grado, o para el primer año, como en nuestra provincia, que es 6+6, ¿no? En el 2010, esto es un año después que comienza la obligatoriedad del nivel, se generaron otros materiales que se llaman entre el nivel primario y el nivel secundario. Y a diferencia del otro, que estaba más centrado en darles elementos a los docentes y a los alumnos para trabajar contenidos de los NAPs, en este caso hay toda una parte de acompañamiento a alumnos y familias para hacer la elección de establecimientos y para ayudarlos a los alumnos en este proceso de acostumbrarse a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias de la cultura escolar del nivel medio. Hubo otro material que se llamó Serie Horizontes del 2010. Ese está orientado para escuelas ruralizadas, para acompañar a los alumnos en la formación en el ciclo básico, para cuando fuera el momento de incorporarse al ciclo orientado, que ya no lo hacían en su escuela de base, sino que tenían que trasladarse a otra donde hubiese secundario con ciclo orientado. También revisamos el programa nacional, el programa de formación docente, el programa nacional, nuestra escuela, a ver qué lugar le daban a las transiciones. En los dos módulos a donde se trabaja se toma como un desafío que tienen que resolver los docentes y que tienen que resolver las escuelas, por lo tanto. Este es el lugar que se le da. Nosotros lo que concluíamos en la investigación es que hubo una intención clara desde el campo de la política educativa nacional de ingresar en lo que es el campo de las escuelas, el campo pedagógico, dando orientaciones precisas para trabajar el tema de las transiciones. Una nota aparte es decir que acerca de lo que son las reglamentaciones y lo que son estos materiales, estos textos, la mayor parte de directivos, docentes y hasta de coordinadores de zona no eran conocidos, no estaban al tanto en el año 2014 y 2015. Si ahora nos situamos un poco más en el nivel secundario, vemos que hubo medidas de acompañamiento al inicio de la escolaridad ya desde la ley federal, ¿sí? Cuando hasta el 9º año era obligatorio, se hicieron trabajos de tutorías, clases complementarias, que se continuaron, se reforzaron y se generaron nuevas medidas cuando pasa a ser obligatorio hasta el 6º año, ¿no? Y ahí es donde aparece con más fuerza, antes había, pero ahora aparece, la cuestión de los formatos flexibles, la incorporación de nuevas tecnologías, la asignación universal por hijo que exige como contraparte el requisito de la escolaridad. En el caso del nivel secundario, ¿sí? Hay dos resoluciones que todos quienes están en las escuelas las conocen, que es la resolución 79 y la resolución 84 del 2009. La primera es el Plan Nacional de Educación Obligatoria y el otro son los lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria, que a lo que van es a interpelar el rasgo selectivo que tiene la escuela secundaria, ¿sí? Porque se universaliza
este nivel que había sido creado a fines del siglo XIX, que estaba orientado a las clases medias, a unas clases medias que se las homogeneizaba además, ¿sí? Y donde se consideraba que había una estructura curricular consensuada que había que enseñar, ¿sí? Esta condición que tiene el nivel medio, en esta nueva legislación se trata de interpelar desde lo que son las propuestas generales. Ahora, en cuanto a la estructura del sistema que se establece, queda intocada, ¿sí? Sigue siendo disciplinar, sigue manteniendo la misma gramática, como después van a desarrollar acá Patricia y Adolfo. Entonces, a nosotros nos parecía que ahí lo que se estaba dando es lo que Tiramonti llama que hay un forzamiento del secundario, de la institución secundaria. Porque se trata por medio de una presión de forzar a que estas nuevas culturas juveniles procedentes de distintos sectores y clases sociales ingresen a un formato que no está pensado para ellas. En el caso de la provincia, lo que va a hacer ante esta situación que tienen que acompañar este tránsito es generar nuevos cargos. Y entonces aparece el cargo de coordinador para el primer año, con lo que todos conocemos como el TOIEA, el Taller de Orientación y Estrategias de Aprendizaje, que se continúa en el segundo año con el EATE, el Espacio de Acompañamiento de las Trayectorias Escolares, que se continúa en el segundo y en el tercer año, pero con una disminución de carga horaria y de desaparición en el tercer año de carga horaria frente a alumnos. En el caso de la escuela primaria se les dio la opción, ¿sí?, a las instituciones de crear un cargo que se llamó de docente articulador de nivel, pero como era una opción no fue tomada masivamente, ¿no? Si analizamos las propuestas curriculares que se hicieron para los 3 niveles, volviendo a este tema de las transiciones, lo que analizamos es que no hay una definición de sujeto de aprendizaje allí, ¿sí? Por allí en el nivel inicial es donde hay más elementos que uno puede encontrar, es decir, qué están pensando para la formación, qué sujeto están pensando, qué están formando y para qué, pero esto no aparece en el nivel primario ni en el de nivel secundario. Y también lo que vamos viendo es que hay un cambio de una propuesta globalizadora en el nivel inicial a una propuesta cada vez más disciplinar, esto es, se pasa de una propuesta en el nivel inicial en la que sobre un tema se trabaja interdisciplinariamente, se pasa en la escuela primaria a un trabajo por áreas, a un secundario fuertemente disciplinar. Esta es lo que vemos, a lo cual concluimos que no hay transición curricular. Este es un concepto de Jimeno Sacristán que sostiene que cuando se dan estos cortes no hay una transición curricular. Hay vacíos entre niveles que curricularmente no están pensados, no están saldados. Y también lo que vemos es que no hay una transición curricular horizontal, y esto es más visible en el secundario, donde entre el tercer y el cuarto año desaparecen asignaturas, cambian cargas horarias y no hay una justificación, no hay una argumentación, ¿sí?, sobre este motivo. Allí queda una cuestión planteada que sería interesante que la pudiéramos discutir, analizar. Cuando revisamos las propuestas de trabajo en el aula, lo que vemos es que hay entre niveles, lo que se dan son expresiones culturales diversas. Por ejemplo, entre el nivel inicial y el nivel primario pareciesen 2 culturas que no tienen lógicas compartidas. Hay un contenido y estrategia al mismo tiempo que es transversal, que es el tema del juego, entre el nivel inicial y primario, digo, ¿no?, que es el juego. Ahora, tanto en las propuestas curriculares como en el discurso y en las prácticas de los docentes, el juego adquiere
diversas significaciones. Desde el juego como un contenido que enseña, ¿sí?, al juego como el momento del placer, el del ocio. Están disociados lo que es la parte recreativa de la parte pedagógica. Esto es altamente llamativo porque los chicos mismos, los chicos cuando pasan a la escuela primaria, esto lo incorporan la idea de la prohibición del juego, ¿sí? En la escuela primaria pasa a estar clausurado el juego. Esto es claramente un currículum oculto que está allí con una fuerza instalado, ¿no? Esto también lo vemos, esta disociación de lógicas, lo vemos entre la primaria y la secundaria. Para las maestras de primaria, al alumno lo llaman el nene, la nena, ¿sí? En el secundario pasa a ser el chico, la chica. Y esta nominación ya nos va diciendo el cómo interpretan a ese sujeto. Al punto que cuando entran al secundario, en el primer año, se le comienzan a exigir cuestiones de independencia en el manejo de la carpeta, en el manejo del tiempo, en el manejo del estudio, ¿sí?, y en otras tantas cuestiones, que esto no fue enseñado previamente. Entonces, lo que vemos es una situación en la cual en 2 meses, 3 meses, el chico pasa a ser considerado de una manera a ser considerado de otra completamente distinto. Y es el sujeto el que se tiene que hacer cargo de esta situación. Y lo hace desde los recursos emocionales, familiares, sociales que tiene, ¿sí? Porque institucionalmente, estructuralmente, esto no está pensado. Bien, para ir ya casi terminando, la pregunta es, ¿a quién le corresponde hacerse cargo de las transiciones? Entonces, legalmente le corresponde al ministerio, ¿sí? Siempre le corresponde al nivel anterior, le corresponde a las instituciones, pero en todos aparece que le corresponde al docente, a los docentes. Ahí hay una cuestión bastante difusa de qué nivel de responsabilidad le toca, pero siempre aparece mencionada. Lo que sí vemos es que estas articulaciones son entendidas como estrategias entre niveles, en el caso de inicial y primaria, y más bien como dispositivos de un orden personalizado, en el caso del secundario. Cuando se habla del acompañamiento a las trayectorias, son dispositivos de un orden más de acompaño a cada sujeto, perdiéndose esta idea de lo estructural, ¿no? Otra pregunta que nosotros nos hicimos es ¿qué dificultades encontramos al pensar acciones de articulación? Y para esto nosotros recurrimos a el análisis de un proyecto de articulación que se llevó adelante desde las direcciones de nivel inicial y primario en el año 2011-2012, también a entrevistas y charlas que tuvimos con docentes y directivos de distintos niveles, y a un taller que hicimos el año pasado con quienes nos habían acompañado desde las escuelas en la investigación, ¿sí? Y lo que aparecía como dificultades son cuestiones de distinto orden. Una de ellas es que hay una escasa coherencia en las directivas de las direcciones de nivel, ¿sí? De nivel de la provincia, ¿no? Del nivel inicial, del nivel primario y del nivel secundario. Esto es, un nivel propone una capacitación, propone un modo de pensar el trabajo, pero que no se continúa en el nivel siguiente, ¿sí? Entonces, allí a esto nos referimos con una escasa coherencia. La otra es que hay discontinuidad de proyectos. Los proyectos como este del 2011-2012 continúan, pero cambian las autoridades, ¿sí? Y el proyecto no sigue. Hay varias escuelas que este proyecto lo continuaron. De hecho, al 2015 seguía todavía el proyecto desarrollándose, pero por un compromiso de directivos y docentes. Otra cuestión que atenta contra este trabajo de lograr articulaciones que se instalen, ¿sí?, como prácticas, es los cambios permanentes en los planteles docentes. Esto es, los docentes están un tiempo, hacen interesantísimas experiencias, pero se las llevan con ellos al año siguiente, no continúan, no hay ninguna política de permanencia de los docentes en los primeros años o en los últimos años que garanticen estas continuidades, ni
tampoco, claro está, esto se hace carne en las instituciones escolares, ¿no? Hay una escasa fluidez también en la comunicación entre los docentes de primaria y secundaria. No hay estos canales de comunicación establecidos, que hace que no solamente entre niveles, sino también entre ciclos y entre grados no esté. Y la otra cuestión es que hay desacuerdos, ¿sí? Puestos a hablar, docentes de distintos niveles, hay desacuerdos acerca de cuáles son los contenidos relevantes. Entonces, unos consideran que son unos, otros consideran que son otros, no hay allí acuerdos. Y esto da lugar a acusaciones mutuas. A ver, para no tomar mucho más tiempo, ¿qué cuestiones para nosotros son necesarias para que el tema de la articulación no quede en un rito, como es hasta ahora, y que los docentes, la mayoría lo entiende de esta manera, un rito que hay que cumplir, llevar a los chicos al grado del año siguiente, ¿sí? Para que lo vean, para que se visiten, eso es un rito. No le pusimos nosotros el nombre, los docentes le ponen este nombre, ¿no? ¿Qué cuestiones? Por un lado, mayor carga horaria disponible de los docentes, la forma de designación nos estaría ayudando, la permanencia del personal en los primeros años, la formación de los docentes que están en esos primeros años, y en el caso del secundario, habría que revisar el sistema de selección de establecimiento. ¿Sí? Esta es una cuestión que los docentes lo ven como muy problemático. Dicen, es cierto, los padres han ganado en libertad para elegir a dónde los llevaron, pero hay establecimientos, y esto lo sabemos, que tienen un reconocimiento social que hace que haya disputa por entrar en ese lugar. Y hay otros que forman parte de los peores circuitos, donde van los chicos que por cercanía les correspondería, pero que no pueden ir porque son disputados por otros sectores sociales. Entonces, les toca ir a establecimientos que les quedan lejos, ¿sí? Y donde ellos sienten que no tuvieron alternativa, que están ahí porque no les queda otra, no tuvieron banco en otros. Esta es una cuestión que habría que analizar, al menos tal como está funcionando. La otra cuestión es cómo está funcionando el SAGE, que es esto de donde están inscriptos los alumnos, el sistema informático, ¿sí? Que tiene el control de los alumnos por nivel, pero hasta donde supimos, y esto es al 2015, no sabemos el año pasado si esto se trabajó, ¿sí? No se sabe qué pasa con el alumno cuando termina un nivel y pasa al siguiente, ¿sí? Hay allí un territorio sin jurisdicción, como lo llama una investigadora argentina, Rosano, donde no se sabe dónde está metido este chico, dónde ingresó este chico. Las dificultades de todo esto en el caso del secundario es que cuando encuestamos a los chicos, el 60% al finalizar el primer año consideró que se había adaptado y lo había hecho rápidamente, ¿sí? A las exigencias de tiempo, de estudios, de exámenes, de cantidad de materiales, que se había adaptado a sus compañeros, a los docentes. Pero hay un 40% que está allí, ¿sí? Que está más o menos adaptado, que no termina de ingresar en esa cultura del nivel medio. Entonces, es un número importante, es un número para preguntarse, ¿sí? Cómo hacer, porque toda esta cuestión estructural está generando un efecto en el cual el chico no se siente parte de esta nueva cultura que es obligatoria, que tiene que estar allí. Bueno, hasta acá yo llego y le doy la palabra a Patricia. Bueno, gracias por compartir este momento. Hay gente conocida y querida, muy querida. Nosotros, como dijo Sonia, con Adolfo compartimos un proyecto de investigación que, si bien ya finalizó, todavía estamos sistematizando algunas ideas y vamos a empezar una nueva etapa, una nueva propuesta de investigación. Y básicamente lo que nosotros trabajamos entre 2012 y 2015 son estas dos temáticas, ¿no?, que tienen que ver con formato escolar y procesos de inclusión, específicamente en la provincia de La Pampa.
Temática de investigación que empieza en el país alrededor de años 2006-2007 en la agenda de investigación educativa y empieza concretamente a partir de la creación de un nuevo formato escolar para el nivel medio que se crea en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en año 2004, que son las escuelas de reingreso. Digamos que en el país comienza a hablarse de la necesidad de modificar el formato escolar más o menos a partir de esa época y de ser tomado como objeto de investigación, ¿no? Esa es la idea. Como dijo Sonia al inicio y como todos sabemos, la matrícula en el nivel medio ha tenido una expansión bastante importante, expansión que empezó ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Si bien las últimas leyes de educación han favorecido esto, en realidad la ampliación de la matrícula comienza hace bastante tiempo y ese crecimiento se corresponde también con una tendencia en América Latina y en países europeos. Para dar simplemente dos datos y poder dimensionar este crecimiento, en Argentina en el año 1980 solo el 40% de los jóvenes, digamos, con edad de estar en una escuela secundaria, solo el 40% asistía, ¿sí? Llegamos al 2001 con un 75% y 2012 el 82,2% de la población en edad de estar en escuela secundaria, bueno, pudo acceder. Claro que estos nombres y esta palabra que usé no es casual, es el acceso a la escuela secundaria y eso es una manera de pensar la inclusión, ¿no? Que los alumnos estén dentro de las escuelas. Ahora, no es la única dimensión o la única manera de pensar la inclusión, ¿no? Una cosa es estar dentro y otra cosa es qué nos pasa adentro con los estudiantes, con el aprendizaje y con las posibilidades de enseñar y de aprender, ¿no? Entonces hablamos no solo del acceso a la escuela, sino del acceso al conocimiento. A nosotros nos gusta hablar de aprendizaje, de hecho es uno de los temas que más trabajamos, y si entendemos el aprendizaje como una construcción de sentido, como le gusta decir a Adolfo, o como una construcción de significaciones donde el sujeto es quien debe realizar este proceso, la pregunta es cuánto de lo que hacemos en las escuelas puede ayudar a esta construcción genuina, ¿no? De procesos de aprendizaje. Hay muchas definiciones de inclusión, pero algunas de ellas hablan de la necesidad de la participación del sujeto en este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera la inclusión empieza a formar parte de la agenda de la investigación. Se empiezan a ver cuáles son los mecanismos por los cuales los chicos comienzan a quedar fuera, ¿no? Excluidos de la escuela de nivel medio. Como Sonia dijo, la escuela de nivel medio fue creada para un sector social y con un propósito determinado, y la pregunta es, en este proceso de masificación o de ampliación de la matrícula, ¿qué es lo que ocurrió en su interior, ¿no? Ahí hay todo un universo para investigar de qué es lo que pasa, y entonces empezamos a ver qué aspectos de la escuela es necesario cambiar para que estos procesos de aprendizaje sean genuinos procesos, ¿no? Y los alumnos puedan efectivamente no solo permanecer en las escuelas, sino aprender. Bueno, entonces en la provincia de La Pampa se han realizado muchas experiencias educativas y bueno, nuestro propósito fue aproximarnos a esas experiencias con distinta metodología o estrategias, ¿no? Hemos documentado algunas, ¿sí? Algunas de ellas han abordado el nivel primario, pero nos resultaron interesantes por algunas cuestiones que después podemos como ampliar. Bueno, y otras exclusivamente corresponden al nivel medio, ¿no? Al nivel secundario. Lo que la bibliografía plantea básicamente es esta cuestión de la necesidad de desnaturalizar el modo en el cual está organizado lo que conocemos como escuela secundaria, ¿no? Algunos autores hablan de gramática escolar, otros hablan de formato escolar, pero lo cierto es que
más allá de las modas pedagógicas o de las corrientes a las que podamos adherir, hay ciertos elementos que son estructurantes y que configuran, digamos, lo escolar, ¿no? Y determina buena parte de lo que se puede hacer en una escuela, ¿no? Como decimos a veces con los estudiantes, las formas de aprender en la escuela están fuertemente condicionadas y estructuradas de un modo diferente a partir de las características que la escuela tiene como estructura y como organización. Y esto entonces permite construir problemas pedagógicos que tenemos naturalizados también, ¿no? Por ejemplo, al decir de Flavia Terilli, ¿no?, que una alumna adolescente sea mamá o esté pasando un proceso de maternidad adolescente, constituye un problema pedagógico porque la presencialidad es una de las características fundantes de la escuela de nivel medio, si no, no tendría por qué serlo, ¿no? La repitencia es un problema que también es como que tenemos naturalizado, pero se constituye como problema pedagógico porque la escuela media es graduada, ¿no? Requiere de un cursado simultáneo de 12 asignaturas y supone la aprobación por año escolar completo. Lo tenemos tan naturalizado que muchas veces no lo cuestionamos y a veces le hacíamos el ejercicio a los alumnos de la facultad. Ustedes saben que en la universidad los planes de estudios son flexibles y los itinerarios, las maneras de cursarlos también. Entonces, si bien las materias están organizadas por año, la aprobación no es por año completo, sino que uno va haciendo sus recorridos por asignaturas. Y a veces los alumnos en alguna asignatura desaprueban. Entonces les decíamos, ¿qué pasa si ustedes no aprueban tal materia de segundo año? Voy a poner la materia en la que trabajo, Psicología del Aprendizaje de segundo, y eso implica que repiten todo segundo año y tienen que volver a cursar todas las materias de segundo año. Y ahí obviamente nuestros alumnos decían, no, ni por casualidad. Pero bueno, en realidad uno empieza a tomar conciencia cuando compara con otros sistemas. Sin embargo, no nos cuestionamos quizás la repitencia en el nivel medio, ¿no? Y hay modelos de análisis para evaluar estas problemáticas pedagógicas, ¿no? Hay modelos centrados en el individuo y en el déficit. Entonces inmediatamente lo que primero pensamos es que quien no aprueba tiene que ver con que no estudia, con que no tiene hábitos de estudios, con que nada le interesa, con que no presta atención. Entonces son modelos centrados más en una perspectiva individual. Hay otros modelos de análisis que nos invitan a pensarlo más desde la complejidad, y acá entra en juego las condiciones de escolarización, ¿no? Y qué del formato escolar en realidad construye estos problemas, ¿no? La sobriedad, el tan famoso problema de la sobriedad, y las veces que llamamos al equipo técnico y preguntamos, ¿sobriedad en cuarto año se considera en tercero y tenemos que pasar estadística? La sobriedad es un problema porque existe, nuevamente lo digo, la gradualidad y la aprobación por año completo, ¿no? El uso homogéneo del tiempo es lo que construye. Entonces, al decir de Flavia Terilli, son problemas que se constituyen como tal en el eje de coordenadas que supone el formato escolar, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas experiencias que se han implementado en el país, también en Latinoamérica, hay muchas experiencias en Brasil, en Uruguay y en México, intentan poner en tensión algunos de estos mecanismos duros que constituyen el formato escolar. En la provincia de La Pampa se han implementado propuestas. Yo haría una caracterización un poco general de las propuestas, después por ahí en el intercambio podemos hablar más en detalle de alguna de ellas. Yo las agrupé en tres tipos de experiencias. La mayoría de ellas ocurren dentro de las escuelas de nivel secundario. Se trata de experiencias educativas que tienen una duración de 1 año o 2 y están destinadas a una población en particular que tiene ciertas características y para resolver un problema en particular. Ese problema en particular puede ser o la sobriedad o la repitencia reiterada, ¿sí? Pero son experiencias pedagógicas que se crean para acompañar los aprendizajes de estos alumnos en otras condiciones, pero son experiencias al interior de las escuelas. Es lo que conocemos
en todas las escuelas como proyectos flexibles, han tenido distintos nombres, proyectos de escolarización individual, proyectos de escolarización alternativa, o hoy los conocemos en las escuelas como proyectos flexibles, ¿sí? Es un tipo de experiencias y hay muchas. Otras experiencias involucran a toda la escuela, no a una parte o a un grupo de alumnos, sino a toda la escuela. Supone más un cambio estructural, y básicamente uno de los componentes que se tomó y que causó impacto en todos los demás es el tiempo, ¿sí? Entonces se invitó a cambiar, digamos, el dictado de materias anuales en trimestrales. Entonces lo que se hizo fue trimestralizar las cursadas, ¿sí? Esto ocurrió en una escuela en particular, la experiencia fue breve, duró un año, no hubo demasiado material para poder trabajar con mayor profundidad la experiencia, pero es interesante porque involucra toda la institución y en aspectos estructurales, ¿no? Después podemos hablar un poquito más. Y hay otro tipo de propuestas o experiencias que tienen que ver con por fuera de la escuela, dispositivos creados específicamente para atender a una población en particular, dando respuesta a un problema en particular, pero digamos, se crea por fuera de las instituciones que ya existen, ¿sí? En líneas generales, ¿qué es lo común entre todas estas experiencias de cambio? ¿Sí? Después, insisto, podemos detallar cada una de ellas y charlar un poquito más. ¿Qué es lo que cambia? En principio se constituye un nuevo grupo de aprendizaje en una cantidad menor, estamos hablando siempre entre 10, 12, 15 personas, 15 estudiantes a lo sumo. Se favorece mucho el vínculo humano y el vínculo pedagógico entre los docentes y quienes están los estudiantes. Son propuestas que están muy cuidadas desde lo pedagógico, ¿sí? Digamos que lo pedagógico toma centralidad en estas propuestas. Hay bastantes modificaciones en lo que nosotros consideramos aspectos curriculares, ¿sí? Básicamente una de las cuestiones, desaparecen las 14 o 12 materias para hablar de áreas de conocimiento. Se trabaja con otro tipo de estrategias metodológicas, básicamente la dinámica de taller. Algunas de estas experiencias han contado con apoyos de equipos técnicos y estos apoyos han sido muy valorados. Un aspecto central que ahora se está investigando en el país es la cuestión de la designación docente, ¿sí? Esto es muy importante, es un docente a cargo del grupo de aprendizaje o trabajando en equipo con 2 o 3, pero estamos hablando de un equipo docente de pocas personas que tienen una idea de totalidad del grupo, ¿no? Y cuentan con designaciones donde hay un espacio para pensar, valorado en todos los docentes entrevistados. Este espacio para pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos y qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, en esas instancias se valora mucho el apoyo el acompañamiento de los equipos técnicos y fundamentalmente en esta idea de cómo articular los intereses y las problemáticas de los estudiantes con los saberes curriculares, ¿no? Y algunas de las entrevistadas señalaban mucho esto. Podríamos decir que hay una contextualización de los saberes que se pretendían trabajar, ¿no? Esta idea de la contextualización de los saberes es algo que a nosotros nos interesa bastante, que después podemos detallar un poco más. Bueno, trabajos interdisciplinarios, cada una de estas cuestiones que estoy diciendo son aspectos generales de las experiencias y en común, ¿no? Iban tomando distintos matices según de qué experiencia estemos hablando, ¿no? Recuerdo mucho una expresión de una docente que valoraba la autonomía que tenía para poder pensar lo que hacía. Y a mí me quedaba dando vuelta esa expresión porque llegó, pero en definitiva el docente es autónomo dentro del aula para pensar, entonces no cerraba. Y repasando las entrevistas, en realidad de lo que se sentía autónoma y liberada, y lo dijo ella, es del corset que implicaba la hora de clase. Esta idea de libertad, de poder contar con un encuentro de 4 o 5 horas y poder armar y desarmar según la marcha del proceso de aprendizaje y los intereses de los alumnos, lo sentía como una liberación y una autonomía, ¿no? Y esta expresión del corset de la hora de clase y bueno, esta cosa de estar de una materia en otra, ¿no?
Bien, sin duda que son experiencias donde había una flexibilización de muchos aspectos que aparecen como rígidos en el formato escolar tradicional. Básicamente había flexibilización en aspectos normativos, ¿sí? Cuestiones como la asistencia, hubo flexibilidad en el uso de los tiempos, ¿sí? En las formas de evaluación, ¿no? Recuerdo una actividad interesante que llamábamos mesas de validación, ¿no? Donde, porque un aspecto importante es qué ocurre dentro de la escuela con estas experiencias, ¿no? Y qué representaciones tiene el resto de la escuela con estas experiencias que se diseñan y se implementan al interior de la escuela, ¿no? Entonces, los procesos de evaluación que ocurren dentro de esas experiencias suelen quedar para quienes son parte de la experiencia, y después al año siguiente los docentes curriculares, digamos, reciben los alumnos, pero no saben muy bien qué pasó en ese proyecto. Entonces, bueno, en una de las escuelas se implementó lo que se llamaba como una especie de mesa de validación, ¿no? Donde los alumnos, al finalizar una propuesta, se reunían en una especie de mesa redonda con sus profes y iban contando qué es lo que habían estado trabajando en estas distintas experiencias o propuestas de actividades. Otra de las características es la vinculación con la comunidad, ¿no? Las propuestas intentaban recuperar las historias de los alumnos, las características de los alumnos, sus intereses y algunas cuestiones vinculadas a la comunidad y las familias, ¿no? Estos son aspectos que nos parece interesantes. Para ir cerrando y cediéndole un poco la palabra a Adolfo para analizar algunas de estas cuestiones que nombramos un poco en términos generales, la pregunta o las preguntas que nos movieron en este proceso es, sin duda, que algo en la escuela tiene que cambiar, ¿no? La pregunta es ¿qué? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Y una pregunta no menor que construimos a lo largo de todo el proceso es ¿para quiénes tienen que cambiar? Si cambia solo para algunos o el cambio es para todos, ¿no? Eso es una discusión no menor, ¿no? Porque el riesgo de estas experiencias, que nosotros creemos que son muy valiosas porque movilizan mucho en el orden de lo pedagógico y del aprendizaje, es que en el siglo XXI sea la nueva forma de constituir circuitos pedagógicos diferenciados, ¿no? Entonces, la pregunta es no solo qué es lo que debe cambiar en la escuela secundaria, sino para quiénes. Y bueno, por eso el nombre de este encuentro, ¿no? ¿Qué cosas son las que, si es posible incluir, si es posible en las condiciones en las que estamos actualmente o en las condiciones en las que funciona el formato escolar, si es posible incluir a todos los sectores sociales, ¿no? Y bueno, si no es posible, ¿qué es lo que debe cambiar? ¿Sí? Todo tuyo. El tema de la exclusión e inclusión es un tema que también hace mucho que se viene debatiendo, o se viene hablando, al punto tal que ya diríamos que estamos hasta cansados de seguir con el mismo tema. Pero en realidad también ahí hay una pregunta de inicio que es, ¿qué se entiende por exclusión? O por ejemplo, podemos establecer dos grandes distinciones. Una que sería la exclusión del conocimiento y otra sería la exclusión de aquellos que ni siquiera ingresan o se van, ¿no? Hablemos en principio de la exclusión del conocimiento. Digo porque son aquellos que están en la escuela y a veces continúan en la escuela, como todos sabemos. Todos en la universidad y en el secundario creo que también, sabemos que cuando una persona rinde un examen, aprueba el examen, y quizás si le preguntemos 2 meses después no se acuerda de nada. Entonces es un caso raro, ¿no? Porque está incluido y a su vez está excluido 2 meses después. Por ejemplo, el que no sabe la raíz cuadrada, ¿está excluido del conocimiento matemático? ¿Estamos realmente seguros
que todo lo que figura en el currículum es absolutamente imprescindible para todos? Entonces, ¿de qué está excluido el que queda fuera de la escuela o el que no adquiere todos los conocimientos que supuestamente se imparten? ¿Qué pasa si una persona se olvida de las capitales de los países, nuevos países africanos? ¿De qué está excluido en el conocimiento geográfico? Entonces acá hay un tema que lo dejamos ahí por ahora, pero que es un tema como un núcleo duro que había que preguntarse si, ¿qué pasa con el currículum? Todos acá hablamos del currículum oculto, del currículum implícito, del currículum explícito, pero el currículum no se mueve, permanece, se resiste. Y todos hablamos alrededor de eso. Y todos sabemos que todo lo que está en el currículo es inaprendible, básicamente. Pero no obstante, persistimos en seguir dándolo, así como está. Es llamativo, ¿no? Es llamativo porque acá hay un tema que cada vez me preocupa más. Es como que todos estamos de acuerdo en lo que tenemos que cambiar y no lo cambiamos. Porque si vos tenés otro que tiene otro punto de vista, no hay problema. Lo discutís, entendés la resistencia, pero acá no. Acá todos estamos de acuerdo que hay que cambiar el formato, que hay que cambiar... y la cosa sigue... Sí. ¿Qué es lo que hace que eso persista entonces? O en realidad no estamos tan de acuerdo. Porque vieron que entre lo discursivo y lo que se hace hay una distancia interesante, ¿no? De que nosotros, los docentes, somos todos constructivistas en el discurso y conductistas en su aplicación. Entonces le generamos una especie de esquizofrenia al alumno que dice, bueno, pero, no sé bien para dónde voy, ¿no? Ahora, saliéndome un poquito de esto, que no quiero hablar mucho, cuando uno piensa en la exclusión o en la inclusión, finalmente se busca alguna definición que le ayude a comprender un sistema complejo a un riesgo de simplificarlo. Entonces, a mí me parece, y un poco lo que hemos hablado con los compañeros que trabajaron en la investigación, que son varios, algunos presentes aquí, y con la ayuda de todos los docentes y directores de escuelas que participaron en las jornadas, a mí me da la impresión de que la exclusión consiste en una representación interiorizada de imposibilidad. Y la inclusión sería en contrarrestar esa representación interiorizada de imposibilidad, procurando ampliar el campo de lo posible. Esta es una definición casi filosófica, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que uno puede observar es que, por ejemplo, cuando un alumno dice, permiso profesor, dice, voy a hacer una pregunta, dice, pero no sé si está bien. Bueno, pregunta y además tiene que preguntar bien. Es un doble función. O sea, ella tiene la representación interiorizada de que se empieza a cubrir, ¿no? En otros casos dice, bueno, yo sé que nunca voy a poder aprender, ¿no? ¿Y por qué no? Y no, porque de alguna manera yo me doy cuenta que hay distancia con otros alumnos y que el docente de alguna manera me lo dijo, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Entonces van construyendo una representación interiorizada de imposibilidad que adquiere una cristalización en la cabeza de las personas. Yo también hablo por experiencia propia, porque a veces, digamos, sueño que no terminé el secundario y al mismo tiempo estoy en la universidad. Con lo cual me parece muy contradictorio, ¿no? Pero bueno, por una cuestión traumática en el secundario, ¿no? Cuando la profesora de matemáticas me acuerdo que me decía, yo le aconsejaría que no viniera más a estudiar, dice, porque la verdad que usted no va a llegar a nada, ¿no? Para tomar uno de los ejemplos. Pero bueno, más allá de eso, digo, porque todas estas cosas que uno piensa por ahí tienen que ver con la vida de cada uno, ¿no? Entonces, esta idea de la representación interiorizada de imposibilidad y de los esfuerzos de los docentes para generar una representación de lo posible, de que es posible otra cosa, es como una lucha, ¿no? En donde uno está corriéndose para un lado y para el otro para ver si puede contrarrestar eso. Y
la otra, ¿qué contribuye en el sistema educativo a reforzar una representación interiorizada de la imposibilidad? Y muchas cosas. ¿Y qué contribuyen a favorecer la inclusión? Porque también hay otras que la favorecen, ¿no? Por ejemplo, todos estos esfuerzos de todos estos docentes por armar formatos nuevos son apuestas a armar un campo de lo posible, un universo de lo posible, ¿no? Entonces, no es blanco-negro. Acá hay que ir viendo, sopesando estas dos cosas. Pero, por ejemplo, y aquí entonces vuelvo al currículum. Si nosotros sabemos que alguien no puede aprender todos esos contenidos en ese tiempo y lo seguimos dando, ¿qué sentido tendría? Hacerle sentir a algunos que es imposible que los aprenda, ¿o no? Porque otra explicación no hay. Si hacemos una evaluación donde le preguntamos a alguien o le damos una o dos oportunidades para que apruebe algo y no seguimos el ritmo de aprendizaje de las personas, porque no está pensado en el formato, como acaba de explicar Patricia recién. Entonces eso lo sabemos todos. Sin embargo, ni la estructura interna te da para hacer eso, ni tampoco a veces la concepción que hay detrás del docente, por X razones, no es culpa del docente, obviamente, hace que haya un tiempo donde vos una persona lo evaluás, ¿no? Le pones una determinada nota, o como fuera, que dice, no alcanzó los resultados previstos. Ahora, ¿qué pasa si esa persona, en función de su punto de partida, avanzó mucho más que aquel que largó antes y aprobó? Esa evaluación está desapercibida. Esa también es una imposibilidad, que en este caso es externa, de no poder evaluar el proceso de construcción de conocimiento, por decir algo, ¿no? Si la sobredad es un problema ficticio, porque, digamos, es medio raro todo, ¿no? Porque todos sabemos que hay diferentes ritmos, pero cuando alguien se pasa de la edad, tiene sobredad, entonces el ritmo le desapareció. Uno, claro, termina como entrando en un proceso de principio y contradicción irresoluble. Ese es un punto que a mí me parece interesante analizar, ¿no? Sí, porque ningún formato va a crear representaciones de lo posible o inclusión si no flexibiliza el tema del sistema rígido. Es decir, hay que armar otro sistema donde se pueda hacer el seguimiento del ritmo de alguien y de la diversidad de ritmos, porque si no es así, no digamos más nada del tema de respetar los ritmos, ¿no? Ahora bien, finalmente, detrás de todas estas cosas, está operando una concepción del conocimiento. Es decir, cómo se aprende, cómo se enseña. Yo creo que es esa concepción de conocimiento la que de alguna manera impide o traba la posibilidad de modificar el formato. Digo, es una opinión, nada más. No hemos probado nada, no hemos logrado más que algunas reflexiones de nuestra investigación y en general tenemos muchas más dudas que antes de cuando empezamos, con lo cual estamos más complicados. Pero este tema de la concepción del conocimiento, digo, porque si se hacen modificaciones, pero las modificaciones que se hacen, y que me parecen interesantes, son modificaciones que tocan pedazos del todo, pero al todo no lo toca nadie. ¿No es cierto? Es decir, nadie puede pensar estructuralmente, sistémicamente, el conjunto del formato escolar preexistente. Digo, no estoy culpando a los docentes, estoy hablando de los popes, de los que saben, que no somos nosotros, de los que saben, que dicen que hay que cambiar el formato, pero ellos no proponen nada, ¿no? Es como ¿viste el capacitador que te dice, este es un curso donde yo acá le voy a dar estrategias didácticas, sugerencias, dice, pero ¿me puede decir cómo se hace? No, dice, porque si te digo algo, te encasillo. Entonces vos tenés que buscar tu camino y tenés que resolverlo. Con lo cual lograste dos cosas, destruir lo que estaba haciendo
decirle que lo que está haciendo está mal, no le propusiste nada y al otro día tiene 40 chicos enfrente, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo que voy con esto es que a mí me parece que el formato para cambiarlo hay que pensarlo sistémicamente. Digo, por ejemplo, si nosotros queremos, supongamos, respetar los ritmos, vamos a tener alumnos o estudiantes que van a terminar con el aprendizaje de determinadas competencias o contenidos en un tiempo y otros en otro, ¿no? Por decir algo. Los que terminan antes, ¿a dónde van? ¿Se van a la casa? ¿Qué hacen? Digo, ¿se entiende? O sea, tengo que pensar eso, no es tan sencillo. Porque digo, bueno, no, que se vayan a la casa. Bueno, no, pero no puede ser que esté fuera de la escuela, ¿se entiende? Si acá hay un tema de igualdad, bueno, ¿a dónde va? Y bueno, que vaya a hacer un proyecto comunitario. Otra cosa interesante, ¿qué pasa con la comunidad? Porque, es decir, los adolescentes del colegio secundario supuestamente tienen que ingresar en el sistema adulto, ¿no? Pero de la escuela no puede salir. Es medio loco también, ¿no? Tenés que insertar, incorporarte al sistema adulto, pero vos con la comunidad no trabajás. No trabajás con la unidad sanitaria para desarrollar los afiches donde podés aplicar lengua, biología y todas las demás cosas, y los tenés metido ahí adentro. Con lo cual, sí, comunicarían con la sociedad adulta, verían su utilidad en su trabajo, podrías integrar los contenidos a través de un problema y no de querer combinar contenidos forzosamente en el currículum. En fin, acá aparece otro tema, que también es la exclusión que se hace del propio estudiante del contexto en el cual se tiene que desempeñar. ¿Sí? Es como que hay dos cosas, la vida y la escuela, y no tienen nada que ver entre sí. Es decir, o muy poco que ver. Y ahí aparece otro tema que para mí tiene que ver con la exclusión del conocimiento, que es la descontextualización de los conocimientos, ¿no? Lo que pasa es decir, a vos es como que te arrancan la cabeza y sos otra persona. Tenés que entrar a pensar alrededor de un conocimiento que no se contextualiza y se relaciona con nada de lo que vos haces afuera. Entonces, y vos le decías al docente, pero ¿por qué no vemos cómo se conecta esto? Ese es un trabajo del alumno. El alumno tiene que contextualizar y buscar sus relaciones. ¡Ah, qué interesante! O sea, entonces, lo que haces es dificultarle todo, porque como que le estás separando, lo estás descontextualizando. Y a mayor descontextualización, menor comprensión de sentido. Las cosas te parecen como aisladas, separadas, sin sentido entre sí. Digo, como ya dije hoy, en otro curso, todos ven una estructura, matemática, física, química. Ahora, pregúntenle a un alumno de secundario qué es una estructura. Hay otra pérdida de tiempo. Estuvieron estudiando estructura durante 5 años y no pueden abstraer qué es una estructura. ¿Es culpa del alumno? No. ¿No es cierto? Entonces digo, estoy diciendo estas cosas por ahí un poco excedido en mi apreciación, pero bueno, ustedes buscan el punto de equilibrio. Entonces digo, este tema de la vinculación con el contexto es clave, porque todo lo que hace el alumno adentro de la escuela, a menos que provenga de sectores medios o altos, no le es familiar. No le es familiar. Es como si entras nosotros nos metieran en una cápsula que va a Marte y nos dijeran que manejáramos la cápsula esa, ¿no es cierto? Entonces, no le es familiar. Y la expresión más clara está en los docentes cuando dicen, tiene pobre vocabulario. Y si tiene pobre vocabulario, que es el sistema de comunicación que te articula, entonces, a mí me parece que todas estas cuestiones son mecanismos de exclusión en cuanto que te van convenciendo de que hay cosas que no son posibles que uno puede hacer. Me parece que eso es lo más duro de la exclusión, entre otras cosas, ¿no? Y por otra parte, también creo que la escuela, como proceso de socialización, de interacción, de articulación grupal y con sus pares, es muy importante y también que hay cosas que aprenden, digamos, ¿no? Pero digo, me parece que el esfuerzo que hace la escuela para enseñar en relación al aprendizaje que se logra es demasiado esfuerzo para tan poco logro. Esa es la impresión así, a grosso modo, que me da.
Entonces yo diría que, y no me voy a prolongar más, porque estas son algunas como dudas, como cuestiones que están ahí dándonos vuelta en la cabeza, no sabemos bien cómo ordenarlas. Por eso vamos a seguir. Por eso vamos a tratar de seguir en la idea de que lo que vamos a tratar de seguir es de pensar formatos alternativos que tengan características integrales. Sí, bueno, si yo hago esto acá, si muevo esto acá, es como un sistema. Si yo muevo esto acá, que todos los docentes se dediquen a hacer... Sí, pero pará, porque todos los docentes para hacer lo que vos querés tienen que tener dedicación exclusiva. Y no lo tengo. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Pues yo tengo una propuesta donde todos los docentes tienen... No, hagamos lo factible, porque si no, no. Entonces, hagamos una modificación del conjunto dentro de lo posible, porque si no, la propuesta que haces ya está invalidada antes de empezar. ¿No? Entonces, bueno, hay que pensar un diseño. Lo mismo los sistemas de evaluación. ¿Cómo voy a resolver los sistemas de evaluación? ¿Cómo voy a resolver el tema de... Hay una tensión entre contemplar la diversidad, creo yo, y el tema de la igualdad. ¿Por qué? Porque cuando vos atendés a un grupo social o a personas mucho tiempo, te aparece por qué no atendés al otro, ¿no es cierto? Entonces, esa es una regulación difícil de medir, ¿no? Entonces, muchas veces en la escuela se opta por un concepto de igualdad que homogeneiza, pero que en todo caso no queda como favoritismo. No sé si se entiende lo que digo esto, ¿no? Entonces, y este es un tema difícil de trabajar o de regularlo. Bueno, habría que también repensarlo en este modelo hipotético de desarrollo integral de cómo modificar el formato, del cual no tenemos mucha idea, pero que en todo caso nosotros lo vamos a trabajar con los docentes, cuando hagamos esto. Así que bueno, nada más, abrimos la discusión.